En México y en muchas partes del mundo existe algo que suele llamársele cultura de la violencia, lo que implica la admiración hacia las personas que se dedican a actividades ilícitas, en particular el narcotráfico. Se componen corridos, se hacen series, documentales y películas muy exitosas, por cierto. Se comercializan productos alusivos al narcotráfico y hacia los mayores capos de la droga. Este video, sin embargo, no tiene como propósito hacer apología del delito y la violencia, ni tampoco enaltecer a personajes que fueron delincuentes. Y digo fueron porque de eso se trata esta historia, de un hombre llamado Jorge, que fue el principal sicario de Amado Carrillo Fuentes, a quien apodaban el Señor de los Cielos. A este personaje, Jorge, lo conocí en la cárcel de Cuernavaca, la cual se ubicaba antiguamente en la colonia Acapancingo. A mediados de los años 90, visitaba de cuando en cuando la prisión para visitar a un hombre que estaba preso acusado de robo. Desconozco si era culpable o no, pero el motivo de mi visita era porque sus 4 hijos, que procreó con su esposa, al morir esta atropellada por un policía borracho en la parada de la Ribetex en Cuernavaca, se habían quedado desamparados, de manera que mi suegra, quien le daba trabajo a esta mujer como empleada doméstica, se quedó a cargo de los 4 niños por un tiempo. Esta mujer era originaria del estado de Guerrero. Y bueno, en lo que la familia del papá decidía quién se quedaría a cargo de los niños, mi suegra se quedó con ellos por un tiempo. Fue en ese periodo que conocí a este hombre, ya que acompañaba a quien ese entonces era mi prometida, a llevar a los niños a la prisión para que visitaran a su padre. Él ocupaba su tiempo haciendo artesanías en madera, cosas muy bonitas, y también enmarcaba fotografías y les aplicaba resina. También tejía bolsas a mano, de esas que las señoras usan para el mandado. A mí me pareció muy interesante todo ese trabajo, y le pregunté que si me podía enseñar. Como estaba muy agradecido que le llevábamos a sus hijos, accedió sin pensarlo siquiera. Así fue como empecé a visitar de manera frecuente la prisión. Cabe mencionar que, según los presos que más tiempo llevaban allí dentro, yo era la primera persona del exterior que entraba a aprender lo que los reclusos hacían allí dentro. Me familiaricé con muchos de ellos y también con varios visitantes. Los presos me decían güero. Varias señoras, sin saber que yo no era recluso, ya me identificaban y me saludaban con cierta familiaridad cada que coincidíamos allí dentro. Conocí muchas trágicas historias y las largas sentencias que aún les quedaban por cumplir. Algunos parecían arrepentidos, arrastrando su culpa, y otros, sin embargo, pues simplemente estaban resignados a su mala suerte, y sin la más mínima señal de arrepentimiento, solo resentimiento con la vida. A varios incluso los vi salir tras cumplir su condena, y a los 8 días estar de vuelta, por haberse robado un tanque de gas y cosas así. En esas circunstancias fue que conocí a don Alfonso, personaje clave por el que conocí al sicario de Amado Carrillo Fuentes. Don Alfonso era un hombre como de unos 50 años de edad, alto, fornido y bigotón, originario, según me dijo, de Yautepec, Morelos. De conversación amena y buen trato. Él vendía materiales que los reos ocupaban para la fabricación de artesanías como ceguetas, hojas de triplay, pegamento blanco, resinas y cosas así por el estilo. Como yo estaba aprendiendo a hacer todo aquello, iba y le compraba los materiales, así que gracias a eso nos conocimos. Con el paso de las semanas me preguntó que por qué me habían encerrado, que cuántos años me habían echado encima. Le aclaré que yo no era preso, que solo venía a aprender. Y me dijo desconcertado, yo jamás hubiese venido a aprender nada a este lugar. Me imagino que eres la primera persona que hace eso. Y bueno, ya habiendo roto el hielo, eso dio pie a otras conversaciones. De la misma manera, uno de esos días me invitó a un taco de lo que comía. Noté que no se relacionaba mucho con otros presos, ya que todos ellos tenían su círculo de amigos, todos ellos con su respectivo apodo, quienes mataban el tiempo comiendo juntos, jugando fútbol y jugando baraja. Pero él no. Él se la pasaba relativamente solo, atendiendo su negocito de venta, y de vez en cuando veía que lo visitaba una mujer joven con un niño pequeño.
Poco después me enteraría que no era su esposa, sino su segundo frente. No recuerdo qué comimos ese día, pero me enteré de la historia de su vida. Me contó que antes de caer preso y ser sentenciado, se dedicaba a repartir agua con sus pipas y que tenía un negocio próspero de venta de materiales de construcción, que le iba muy bien y que no le faltaba nada. Pero eso sí, le gustaba mucho el trago y frecuentar las cantinas, y siempre traía su pistola. Según él, era un hombre pacífico, que solo cargaba el arma por si acaso. En una de tantas, estando en una cantina, un hombre desconocido empezó a enviarle cervezas gratis hasta su mesa, y finalmente se acercó con él para saludarlo. Le preguntó que si era policía judicial, por lo de la pistola que traía. Él le contestó que no, pero que le gustaba traer arma. El hombre se presentó con él, por su nombre, y siguió de espléndido toda la tarde, invitándole todas las cervezas que se tomaron ese día. Antes de despedirse, le pidió a don Alfonso la dirección de su casa. Dijo que le había caído muy bien, y que si él se lo permitía, lo visitaría pronto. Así que don Alfonso, ya entrado en copas, le dio la dirección y se despidieron. Nunca me imaginé que aquel encuentro de cantina me cambiaría la vida para siempre, comentó. A los 8 días llegó el hombre a mi casa, en una camioneta pick-up de lujo, bien vestido, con una chamarra de las buenas, de las caras, de botas y sombrero. Lo reconocí de inmediato, recordó. Pásele, amigo, está usted en su casa, le dijo. El hombre entró y, quitándose el sombrero, saludó cordialmente a la señora de la casa, quien, por cierto, estaba terminando de hacer la comida. Pues aquí visitándole, amigo, como le prometí, dijo el inesperado visitante. Desde el principio se mostró muy espléndido. De inmediato mandó comprar muchas cervezas con uno de los hijos mayores de don Alfonso. Desde la primera visita se ganó la confianza del señor. En cada visita que le hacía se mostraba más y más espléndido. En la segunda visita incluso pidió que él quería poner la comida de ese día. Así que le preguntó a don Alfonso dónde podían comprar barbacoa. Lo llevé donde un conocido y compró el chivo entero, comenta don Alfonso. La siguiente visita, este misterioso visitante se enteró que la camioneta de trabajo de don Alfonso se había descompuesto. Así que le dijo, no te preocupes, te dejo la mía, úsala el tiempo que necesites. Aunque don Alfonso quiso declinar la oferta, no se lo permitió y le dejó la camioneta. Así de espléndido se mostraba este hombre. En otra de sus visitas, vio que don Alfonso tenía un niño pequeño, como de 1 año, y le preguntó que si ya lo habían bautizado. Cuando le dijeron que sí, él comentó, pues vamos bautizándolo otra vez, para que seamos compadres, ¿no? Y lo hicieron de esa manera. Las visitas del que ahora era su compadre continuaron, siendo cada vez más frecuentes y siendo muy espléndido. Al parecer el dinero nunca le faltaba, y siempre traía su billetera repleta de dinero. Después de un tiempo, el hombre le dijo a don Alfonso, compadre, quiero proponerte algo. Te quiero echar la mano. Yo pensé para mis adentros, recuerda don Alfonso, ¿de qué se tratará? A mí nunca me faltaba el dinero. Tenía mis cosas, no tenía necesidad de nada. Fue entonces cuando su compadre le soltó a rajatabla que él se dedicaba a traficar drogas con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, y que buscaba a alguien como él para el trabajo. Yo le pregunté a don Alfonso, ¿y cuál fue su reacción en ese momento? No, pues le dije que yo no le hacía eso, que buscara a alguien más, que yo no tenía necesidad de meterme en esas cosas, me respondió. Fue como aquel hombre misterioso pasó a la etapa de convencerlo para que se incorporara a su equipo de trabajo. Según don Alfonso, todo estaba arreglado, según su compadre le había platicado, y que en el muy caso remoto de que llegara a ser detenido, en menos de 3 días estaría fuera, que su patrón se movía en las más altas esferas del poder, con los de mero arriba. ¿Por qué crees que le dicen el Señor de los cielos?, le preguntó. El trabajo consistía en viajar por tierra en un vehículo con un clavo, es decir, un escondite secreto para transportar cocaína. Tendrían que viajar a la frontera con Guatemala, cargar la droga y volver a Cuernavaca con la mercancía. ¿Y cuánto le ofrecieron para tentarlo?, le pregunté.
Me ofrecieron 150,000 pesos, recordó él, e iría con un compañero. Aquí es donde entra Jorge, el sicario de Amado Carrillo, el que lo iba a acompañar. Para no alargar la historia, don Alfonso terminó sucumbiendo a la tentación por el dinero y aceptó la propuesta del que ahora era su compadre. Antes del viaje, su compadre lo llevó a una de las casas de su patrón, que se encontraba en la subida a Chalma, dentro del municipio de Cuernavaca. Según comentó él, era una casa muy lujosa y llena de cámaras de seguridad. Lo metieron en un sótano, muy amplio por cierto. Le tomaron unas medidas al cuerpo, sin saber para qué, solo le dijeron que era necesario. Y le tomaron una foto de su cara para una credencial que le iban a hacer. Ahí conoció al tal Jorge, quien sería la persona que lo acompañaría a la frontera con Guatemala por la cocaína. Le dieron hora y fecha y le dijeron que Jorge pasaría por él al Yautepec, que estuviera listo. Y en efecto así fue. Le dijo su compadre que no se preocupara de nada, que Jorge ya se las sabía de todas, que ya había hecho esto en muchas ocasiones y que se iban a encontrar con muchos retenes tanto de los militares como de la policía, pero que no pasaría nada, que iban a pasar como si nada. Y bueno, el día se llegó y Jorge llegó por él. El vehículo traía unos rótulos especiales y sobre el tablero, a vista de todos, venían unas charolas, es decir, unas insignias de la Guardia Presidencial. Y Jorge venía perfectamente ataviado con un uniforme de las guardias presidenciales. Así se les llamaba a la policía militar en aquel entonces. A don Alfonso, Jorge le traía su traje también, para que disfrazara. Me quedó pintadito, recordó don Alfonso. Y tomaron camino rumbo a la frontera sur. Tal como le había dicho su compadre, encontraron muchos retenes y en todos les daban el paso sin más. Llegaron a su destino, escondieron la droga y al otro día regresaron rumbo a Cuernavaca con la droga. Del mismo modo que en todos los retenes les daban el paso sin más, sin detenerse para nada. ¿Y qué fue lo que pensó usted cuando regresó del viaje?, le pregunté. No, pues está fácil la cosa. Fuimos y venimos como si nada. ¿Y si le pagaron lo que le prometieron?, pregunté lleno de curiosidad. Me pagaron un billete tras otro, los 150,000 pesos que me había ofrecido mi compadre. Su compadre le preguntó qué le había parecido el trabajito, que si se animaba a hacer otros viajes, solo que ahora le pagaría 200,000 por el segundo, mismo destino, ida y vuelta. Vi que era una gran oportunidad de hacer mucho dinero en poco tiempo, sin darme cuenta que el diablo estaba abriendo sus fauces para devorarme completito, dijo don Alfonso. El segundo viaje fue una calca al carbón del primero. Nunca los pararon en ningún retén. Todos, policías y militares, daban por sentado que eran guardias presidenciales y nos sabían el paso de volada. Hasta nos hacían señales con las manos de pásenle, pásenle. Cuando pasábamos frente a ellos, asentíamos con la cabeza y ellos hacían el saludo militar poniéndose la mano extendida sobre la sien derecha de su cabeza. A propósito, exhibíamos las armas de alto calibre que nos habían proporcionado para darle mayor credibilidad a nuestras falsas identidades, comentó entre sonrisas burlonas don Alfonso. ¿Cómo cuántos viajes hizo con su compañero?, le pregunté. Hicimos como 6, dijo. A partir del tercer viaje me pagaron 300,000 pesos. Me estaba forrando de billetes. Su compadre le recomendó encarecidamente que nunca, pero nunca, fuera a meter el dinero en el banco, que comprara terrenos y propiedades y cosas así, para que nadie sospechara. Desde luego en esos viajes tuvo la oportunidad de platicar largo y tendido con Jorge, y ahí se enteró que la actividad principal de Jorge era la de sicario en la organización criminal. Pero de vez en cuando también transportaba drogas. Le platicó cosas terribles que hizo, sin el menor remordimiento. Hasta se ufanaba de ser muy bueno en lo que hacía.
que nadie era tan bueno como él. Pero como nada es para siempre, llegó el día en que perdería su libertad. Un día sábado, como a mediodía, llegó la policía y rodearon su casa. Ya traían a Jorge esposado y muy golpeado, y con lujo de violencia me llevaron a mí también. Nunca supe cómo o por qué fue que nos detuvieron, o quién nos puso el dedo, dijo don Alfonso, encogiéndose de hombros y resoplando de frustración. Pero yo tenía mucha confianza en mi compadre, que no me iba a dejar morir solo. Recordaba vez tras vez su promesa de que si me detenían, el patrón nos sacaría en cuestión de días. Sin embargo, los días se hicieron semanas y las semanas se hicieron meses, y ni su compadre y mucho menos el patrón se hicieron presentes. Nunca más volvió a saber de él, y lo sentenciaron a 30 años por delitos contra la salud. Cuando yo lo conocí, llevaba 5 o 6, ya no me acuerdo bien cuántos me dijo. ¿Vamos a estirar las piernas, no, güero?, me preguntó. Sí, le contesté, vamos. En ese entonces la prisión de Acapancingo era como un pueblito, con jardineras, una tiendita, había una cancha de fútbol de tierra. Los presos no usaban ningún tipo de uniforme y podían deambular de aquí para allá por todos lados. Yo le invité un refresco en la tienda de la prisión y seguimos platicando mientras caminábamos. Pues así es la triste historia de mi vida. ¿Cómo fue que vine a caer en este lugar? ¿Cómo la ves? Pero ¿sabes lo que más me sorprende?, me comentó don Alfonso. Es el cambio que ha tenido Jorge desde que caímos juntos. Se hizo hermano de la religión de los testigos de Jehová, que vienen a dar estudios de la Biblia a los reclusos. Le tuvieron que enseñar a leer porque él no sabía. Ahora es otra persona. Antes era el diablo mismo. Me llegó a platicar que mató hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, ancianos, que torturó personas y las descuartizó, y se reía cuando me platicaba lo que hacía. A mí se me revolvía el estómago nomás de oírlo. Pero pues ni modo de cortarle la plática. Me tenía que aguantar todos los viajes. Pero ahora hasta su semblante es otro. Ahora anda siempre con su Biblia y les habla a los otros internos de su fe. Aquí todavía le tienen miedo, y muchos por eso se aguantan y le escuchan cuando les predica. Incluso ya lee mejor. Luego viene y me platica a mí también. Por eso veo que ya cambió y se me hace increíble. Mira, ahí viene, te lo voy a presentar. La verdad es que me tomó de sorpresa. Dirigí la mirada al frente buscando al dicho Jorge, pensando que Jorge sería un hombre de presencia imponente, a lo mejor de unos 2 metros de alto, la personificación misma del mal, corpulento, de expresión fiera, tal vez lleno de tatuajes, de esas personas que cuesta trabajo mirarles fijamente a los ojos, pero nada que ver. Era un tipo como de 40 años, de baja estatura, máximo 1,60, más o menos. Yo mido casi 1,80, de tez blanca, entradas de cabello pronunciadas, de cabellos escasos pero rizados, muy serio, eso sí, un tanto inexpresivo, propio, supongo yo, de alguien que lleva a cuestas un pasado tan terrible. Hola, Jorge, mira, este muchacho es un amigo de fuera que viene a aprender a hacer artesanías, le dijo don Alfonso. ¿Cómo está, joven? Mucho gusto, me dijo Jorge. De manera sorpresiva, don Alfonso se despidió y me dejó con este embajador del mal. ¿Y ahora qué hago yo con este hombre?, me pregunté para mis adentros. Yo no tenía planeado tener un encuentro con esta persona y mucho menos una plática, aunque según don Alfonso ya hubiese cambiado. Resultaba intimidante el momento. Pero Jorge, viendo mi desconcierto, salió al quite tomando la iniciativa en la conversación. ¿Ya te platicó Alfonso cómo fue que venimos a parar aquí juntos y por qué? Le respondí que sí, que ya me había platicado, tratando de no parecer muy entrometido, aunque don Alfonso ya me había contado santo y seña de las cosas horrendas que este hombre había hecho en el pasado. Una de esas cosas que me contó don Alfonso y que me impresionó bastante fue que Jorge le platicó que había matado una familia completa y tuvo el descaro de ir al funeral
y sentarse a ver qué hacía la gente, a ver su obra maestra, ya que nadie supo quién había sido. Me platicaba y se reía, me dijo don Alfonso, para mostrarle que nadie era tan bueno como él para matar por encargo. Pero desde que caí aquí he tenido la oportunidad de reflexionar en todo lo que he hecho y me estoy esforzando por cambiar con la ayuda de Dios. Empezó a decirme Jorge. He hecho cosas terribles y he lastimado a mucha gente. Los presos que están aquí recluidos piensan que uno se acerca a Dios para ver si lo dejan salir más pronto a uno. Pero yo sé que nunca voy a salir. Voy a morir en esta prisión, porque eso me merezco y no hay más. En la Biblia he aprendido que Dios puede perdonar, pero no sé si me pueda perdonar a mí. Pero bueno, trataré de hacerle la lucha. Sacó entonces su Biblia y me leyó un texto que habla del perdón de Dios, el cual por cierto leyó con mucha dificultad, ya que apenas estaba aprendiendo a leer, tal como me había platicado don Alfonso. Antes de despedirnos, me contó que el gobierno le había quitado todo su dinero, que había estado preso en las Islas Marías y que su esposa hacía mucho que le había dejado de visitarlo junto con sus hijos, que no sabía nada de ellos y que lo poco que el gobierno no le había quitado, ellos se lo habían quedado. Me dijo ya por último, no me lo va a creer, pero desde que caí aquí, al poco tiempo es cuando empecé a sentirme realmente libre. Me han ofrecido mis antiguos patrones que me sacan de aquí, siempre y cuando vuelva a trabajar para ellos, pero les he dicho que no, porque ahora voy a trabajar para el verdadero Señor de los cielos, refiriéndose a su Dios. Bueno, me despedí, le deseé lo mejor, nos dimos un apretón de manos y me fui. Así fue mi encuentro con uno de los sicarios más sanguinarios dentro de la prisión. Este hombre encontró la manera de redimirse, o por lo menos eso iba a intentar. La prisión tiempo después se desmanteló y se convirtió en un parque, y los reclusos se trasladaron a una prisión nueva y más moderna en el poblado de Atlacholoaya. Nunca volví a ver a don Alfonso ni a Jorge. Algunos años después supe por una persona que acababa de salir de la prisión que Jorge había muerto en condiciones muy misteriosas. Esta persona, familiar de un cliente mío, me confirmó que se rumoraba que los narcos le habían ofrecido sacarlo, pero como él no quiso, lo mandaron matar. Jorge había sido un preso modelo y muy conocido, pero los años que vivió en prisión, al parecer los vivió como un hombre nuevo, renovado, en busca de la redención, sintiéndose libre a pesar de vivir tras las rejas, refugiándose en su nueva fe. Si te gustó este video, dale like y comparte. Te voy a agradecer también tu suscripción. Muchísimas gracias.